Queridos hermanos presentes y televidentes, espero que se vaya serenando y profundizando la alegría inmensa, sorpresiva de la resurrección de Jesús, que nos ha dado el perdón de los pecados y la vida eterna. Que no se haya perdido, sino que remansada esté en nuestro corazón y esté dando serenamente frutos, como la lluvia que cae suave sobre la tierra, la empapa, no tiene como mayor importancia, pero la hace fecunda. En atención a esto, yo voy a hablar primero del Evangelio y extender un poco, y después del martirio de San Esteban. Y voy a hablar primero del Evangelio por lógica y por historia. Fíjense, los jefes de los judíos habían manipulado de tal manera al pueblo que en el fondo el pueblo lo que tenía era enorme confusión. Veía a Jesús, veía muchas cosas buenas, nunca ninguna mala, nunca. Hacía milagros, nunca en su favor, siempre los enfermos, el muerto que le resucitaba, se lo devolvía a su madre viuda, etc. Todo hacía tantas y tantas cosas que de vez en cuando pensaban, y pensaban bien. Dios no usa elementos negativos para hacer sus obras buenas, no necesita, tiene de sobra. Sin embargo, en algunos, quizá con un poco de lavado de cerebro que les hacían los jefes judíos, le preguntan a Jesús: ¿y qué signo haces tú para que creamos en tu obra? Esta pregunta se repite en varias ocasiones. Jesús la contesta de diversas maneras, todas perfectas. Pero la principal contestación la dio cuando dijo: esta generación perversa y malvada quiere un signo, un milagro. No va a tener más signo ni más milagro de lo que va a suceder que lo de Jonás, que le encargaron predicar a Nínive, se asustó y se marchó en un barco echando para el lado contrario. Pero como de papá Dios y su mano no se escapa nadie, el barco fracasó, naufragó, etc. ¿Y apareció dónde? Pues al tercer día en la playa, vomitado por un cetáceo que lo vomitó y lo había tragado. 3 días. Después de eso, sabemos que ya escarmentado se fue a predicar. Y predicó en Nínive un día. Bueno, era una ciudad grandísima en aquel tiempo, extensísima, no había condominio ni nada de eso, casi todo era terreno. Y se sentó a descansar y a dormir. Y por la mañana se levanta y encuentra que desde el rey hasta el último mono, incluso los animales, se habían vestido de saco en penitencia para evitar el castigo de Dios. Y Dios les escuchó. Y Jonás: ahora sí, que ¿para qué me llamas? Si ya se han convertido. ¿Qué pasa, Jonás? Palos y bogas, palos y no bogas. Primero no quería predicar, ahora ves que la predicación ha funcionado. ¿Qué te crees? ¿Que lo has hecho tú? No, soy yo, que te he tomado de instrumento y con poquito ya tú se han convertido. Esa era la prueba que Jesús daba de que había de morir y había de resucitar. Siguió por ahí muchas veces. Al final, resumiendo, los jefazos espirituales, después de las manipulaciones que habían hecho, terminaron, qué curioso, en el Sanedrín. ¿Se acuerdan que el Jueves Santo, en la noche, lo prenden, lo llevan a la casa de Anás y Caifás y al Sanedrín? Y en el Sanedrín llevan testigos de todo lo malo que había hecho Cristo. Todo.
incluso que había dicho, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. Ni lo entendieron. Está un loco. Costó 60 y pico años y tú en 3 días. Sin embargo, Jesús decía la verdad. Todavía seguían insistiendo, pero era en el foro más alto religioso que existía allí entonces. Y siguieron insistiendo. En el Sanedrín se preocuparon de llevar testigos. Pero el presidente del Sanedrín, el sumo pontífice del Sanedrín, el sumo sacerdote, se hartó de ver que los testimonios que daban se contradecían en sí mismos. No valían para nada. Y los votó. Y tomó, como quien dice, las riendas por su cuenta, se levantó de la silla y se encaró con Jesús. Para que vean cómo manipularon al pueblo y cómo, aunque lo que pedían lo hacía Jesús, no lo quisieron entender. Ellos estaban preocupados, porque en el pueblo permeaba cada vez más de que era hijo de Dios. Hijo de Dios, 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 Dios. Cuando votan a los testigos porque no concordaban los testimonios, se levanta el sumo sacerdote y le dice, oye, por Dios te conjuro, dínoslo de una vez, ¿eres o no el Hijo de Dios? Era el momento clave para que se convirtiera el Sanedrín. No habían dicho, dínoslo y te creeremos. No, ellos ya tenían su idea hecha. Y siguieron haciendo lo que pensaron. Pero como Dios saca aún del mal el bien, condenaron a Cristo. No hace falta testigos. Lo habéis escuchado todos. La blasfemia. Se ha hecho hijo de Dios. Jesús ya les había dicho en varias ocasiones, si no me creéis a mí, creed las obras que hago. El pueblo sabía que Dios, lo dije antes, no usaba instrumentos negativos y del mal y del diablo para afianzar la personalidad de Jesús, sus hechos, unido al Padre, un solo Dios, el Hijo del Padre. Se lo dijo en blanco y negro. Pues no se convirtieron, dijeron que era un blasfemo y le condenaron a muerte. Por tanto, ¿qué es lo que buscaban los jefes religiosos que manipulaban al pueblo? Bueno, sabemos que después, ante el pretorio de Pilatos, manipularon al pueblo para que el pueblo dijera, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Que su sangre caiga sobre nosotros. Cayó, gracias a Dios, la sangre de Cristo, no sobre ellos solo, sino sobre todos y nos salvó. Los que siguieron a Cristo, como Esteban, las pasaron muy mal, muy mal. Pero Esteban era un diácono, protomártir. Predicaba fantástico y redarguía a los jefes y les decía, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Los mataron y ahora vais y matáis a Cristo, a Dios. Él seguía ahí. Hay un dato bien interesantísimo, Juan es siempre muy bien y Lucas también en los Hechos. Había testigos que le estaban tratando de matar a pedradas precisamente porque había blasfemado, etcétera, etcétera, etcétera. Tumbaba la religión que ellos tenían
y para ellos era sagrado aquello, había que sacrificarle. Parece que Pablo era todavía jovencito, no tenía 18 años, no podía tirar piedras legalmente. Pero se fijaron, aprobaba que le apedrearan a Esteban, aprobaba. Y además guardaba la ropa de todos, de modo que, como él dirá más tarde, yo estaba en las manos de todos, recuerdando la ropa. Tenemos que ver la fuerza que tenía ese amor a la muerte y resurrección de Jesús, que los apóstoles acababan de predicar, convirtiéndose mucha gente, y cómo se convirtió el diácono Esteban protomártir. Era tal el fervor, era tal la entrega, era tal el sentimiento que tenían de salvación que les había traído la muerte y resurrección de Jesús, que nos importaba un bledo el que les persiguieran. Era por Jesús. Jesús lo había advertido, os perseguirán, os llevarán a los tribunales, no os preocupéis de lo que tenéis que hablar. El Espíritu Santo os pondrá en vosotros las palabras, y aquí las tenemos. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, vuestros padres, y ahora vosotros lo habéis traicionado al justo, al enviado, al Mesías, al Salvador. Recibisteis la ley por medio de ángeles y no la habéis observado, porque en las profecías y en las promesas del Antiguo Testamento teníais esto ahí, y que Dios iba a salvar el mundo con su propia palabra. La palabra de Dios, la palabra del Hijo de Dios es Hijo de Dios, verbum Dei. Y con esa palabra Dios lo hizo todo, lo hace todo. Y nada de lo creado está hoy en pie que no haya hecho la palabra. Ese era el verdadero Redentor, el verdadero liberador. Ese era el verdadero Moisés, que daba no pan del maná, como un rocío o una escarcha. No, el que se dio a sí mismo para que nosotros tuviéramos pan. Y lo hizo de modo solemne, claro, palmariamente claro para todos los apóstoles, incluso para el traidor, al que le dijo, vete y cumple lo que estás tramando. Y lo reunió en la última cena. He deseado tanto celebrar esta Pascua con vosotros, algo inaudito. Y después de celebrar la Pascua judía, se levanta, toma un pedacito de pan y con todos una expectación, tomen y coman. Esto no es té. Esto, si hubiera dicho este pan, no, ya no era pan. Esto, que os parece pan, que huele a pan, que sabe a pan, en sus accidentes, en su sustancia, no es pan. Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Y como la palabra de Dios hace lo que dice, los apóstoles, amén, efectivamente, esto es el cuerpo de Cristo que se inmola. Todavía no habéis inmolado, se va a inmolar por nosotros. Y que en un milagro fabuloso, frente a los ojos que no atinaban a mirar ni a cómo aquello, por fe se dieron cuenta, la palabra de Dios hace lo que dice. Dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, aunque yo no vea nada con estos ojos, con los del alma, yo sí sé que esto es el cuerpo de Jesús, que se hizo hombre para poder morir y darse en comida. Y toma el cáliz, tomen y beban, todos de él.
este es el cáliz de mi sangre. Ya, dijo la palabra, este es el cáliz de mi sangre. Y la palabra es eficaz. Hace lo que dice. Esa es la gran diferencia de la liturgia. Y celebrábamos el sábado al beato Carlos Manuel, que tanto enseñó de la liturgia. La palabra hace. Y la liturgia de la Iglesia hoy son la misa y los 7 sacramentos. Ahí está la liturgia de la Iglesia. ¿Y por qué la liturgia? No veo. ¿Por qué la liturgia de la Iglesia? Ya lo veo ahora. La liturgia de la Iglesia insiste tanto en esto por lo siguiente. La palabra de Dios sigue siendo tan eficaz como el primer día que creó el mundo entero. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Lógica pura, porque sin luz no vemos ni lo que hay. ¿Está claro? Dio la luz para que viéramos lo que habíamos creado. Ok. Hoy nosotros podemos verlo indirectamente de otra manera. Lo tiene ya San Agustín. No se lo inventa el padre Merino. Agustín, el obispo de Hipona, San Agustín, el gran San Agustín, el gran convertido, como San Pablo, dice a sus feligreses, vosotros veis a Agustín bautizando y echando el agua sobre la criatura o mojándolos, metiéndolos en la piscina. Y diciendo, yo te bautizo fulano de tal, fulano de tal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo oís todos los que estáis allá. Lo veis también derramar el agua. Todo. Porque los sacramentos son signos perceptibles a nuestros sentidos, pero que guardan una cosa secreta que no se ve. ¿Por qué? Porque cuando termina de salir del agua la criatura o de derramarle sobre la cabecita el agua y acaba de decir el ministro legítimo, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sí, veis la misma criatura. No ha cambiado. Aparentemente no. En lo físico no. Lo vemos igual. Pero ya es otra cosa. No es un pecador. Es ya un hijo adoptivo de Dios. Y eso no se ve, eso se acepta por la fe. ¿Por qué? Lo dijo la palabra. Y en cada sacramento y en la misa sobre todo está la palabra de Dios. Y lo que diga la palabra de Dios se cumple a rajatabla. Creas o no creas, el milagro está ahí. Si tú crees que solo lo que tus ojos ven, estás bastante ciego. Y no puedes ir al oculista, porque el oculista no te puede arreglar ese ojo para lo que hay que ver. Es de otra manera. Pues esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver cómo, desde la palabra, desde la liturgia, etc., viviéndola en profundidad, asentándola en el corazón, profundizándola en el alma, vivimos la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y era un hombre, un varón como nosotros, nacido precisamente de una madre virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Vosotros decís que soy de Nazaret, vosotros decís que soy un hijo del carpintero, vosotros. Los sesudos maestros de Israel, cuando Jesús tenía 10 o 12 años, le escuchaban mientras María y José sufrían porque había extraviado el niño. Al tercer día lo encuentran dialogando, discutiendo con los sabios, los maestros de Israel. Un crío de 10, 12 años. Los sabios maestros no entendieron. María, en cambio,
entendió. Se le acercó y le dijo: hijo mío, tu padre y yo, señalando a José, tu padre y yo estamos angustiados. ¿Por qué nos has hecho esto? Y el crío de 10 o 12 años que le dijo delante de todos los maestros: y no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. Era para pensar, ¿verdad? Porque había señalado a su padre ahí, María. Y sin embargo, en las cosas de mi padre, y con lo que había hablado con ellos, obviamente, era para que ellos entendieran. Pero no entendieron. Hemos achicado mentalmente nosotros el valor de la palabra. Pero Dios y su Hijo, su palabra, siguen siendo Dios y haciendo todas maravillas con misericordia absoluta para darnos el perdón de todos los pecados y encima la herencia eterna.